Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta es una webinar desde Colombia para Latinoamérica y para nosotros es un gran placer compartir los conocimientos técnicos que tenemos con nuestros clientes y demás asistentes. Mi nombre es Rodrigo Mesa, gerente técnico de ALS Colombia. Vamos a esperar unos minutos para que todas las personas que deseen participar se terminen de unir y damos inicio a nuestra webinar programada para el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, Nuevamente me presento, mi nombre es Rodrigo Mesa, gerente técnico para ALS Colombia. Eh, Hoy tenemos nuestra webinar Diseño de Plan de Muestreo y Análisis. Esta webinar tratará acerca de los diseños de planes de muestreo y análisis. En la actualidad existen diferentes normas o referentes en relación a lo que debería ser un plan de muestreo representativo. Sin embargo, muchos de estos planes de muestreo no son fácilmente implementados, quizás en algunas ocasiones debido a los costos elevados que esto representa y pues su ejecución de manera periódica. Por consiguiente, nos encontramos con que el 85% de las empresas de alimentos en Colombia no cuentan con estos criterios y en cambio optan por establecer planes de muestreo que tienen riesgos significativos al momento de liberar un lote. Adicional que no se sustentan en un criterio sostenible. Por lo anterior, es importante definir muy bien estas herramientas para que nos permitan a nivel de la industria tener un plan de muestreo y análisis que brinde información importante para la toma de decisiones, que dé un cumplimiento a las regulaciones actuales vigentes y que permita obtener información importante para esa toma de decisiones en la inocuidad de los productos y procesos en cada una de las plantas de fabricación. Para mí es un enorme placer presentar a Johan Castro. Johan es microbiólogo industrial de la Universidad Javeriana con experiencia de más de 7 años en la industria de alimentos y farmacéutica. En ALS ha tenido un crecimiento importante, desarrollando varios cargos y roles al interior de ALS, acompañado pues de una alta competencia y digamos que demostrado en sus principales cargos como profesional de soporte técnico y actualmente coordinador de todo el área de servicio al cliente.
Su principal función ha sido asesorar a todos nuestros clientes en el sector de alimentos para la elaboración e implementación de planes de muestreo, análisis de tendencias y datos para la toma de decisiones. Eh, Les recordamos que para LS es muy importante que todos nuestros clientes tomen decisiones informadas de forma oportuna. Otro de los temas que hace parte de los roles que Johan ha manejado es la parte de asesoría en soporte técnico y es con respecto al diseño de validaciones de POEs, mejoramiento en los procesos de producción, verificación de calidad de nuevos productos desarrollados por áreas de investigación y desarrollo. Johan, muchas gracias anticipadas por compartir tus conocimientos y podemos dar inicio entonces a la webinar planeada para el día de hoy. Para quienes estén, digamos que en otro uso horario, buenos días para quienes estén en otro uso horario. Nuevamente les agradezco pues por su participación y su asistencia. Mi nombre es Johan Castro y como le decía pues Rodrigo, soy microbiólogo de profesión y estoy en ALS ya aproximadamente ya 8 años. Bueno, básicamente vamos a iniciar esta presentación de acuerdo a nuestra cultura, a la cultura de ALS, donde la seguridad es la prioridad. Básicamente aquí para ALS es bastante importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El uso de tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social y la utilización de una APP desarrollada por el equipo de HSE para el monitoreo de salud de todo nuestro personal operativo y asimismo como el que está trabajando en este caso. ALS, contarles que ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. De nuevo, para quienes no nos conocen, tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes con diferentes líneas de negocio o servicios. Se cuenta con más de 15.000 empleados con una alta competencia técnica. Importante que ustedes sepan que todos nuestros laboratorios trabajan bajo los estrictos lineamientos de calidad basados en la norma 17025. ALS está presente en el mercado desde hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras por año. Un poco de historia así rápidamente. ALS fue fundado en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó hace aproximadamente 20 años con un laboratorio con el servicio de análisis ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionado pues, en varios países de Latinoamérica como son Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. Y ya para el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocios y con la diversificación de su portafolio, ampliando los horizontes de la línea de Life Science. Y pues en esta línea es básicamente donde nosotros estamos y pues básicamente lo que se hizo fue adquirir un laboratorio a fin del año 2016 de control de calidad de alimentos en Colombia y para principios del 2017 otro en Brasil. Los laboratorios de alimentos están enfocados en análisis microbiológicos, fisicoquímicos, nutricionales, sensoriales, estudios de vida útil, etcétera. Ya para el año 2018 y 2019, pues ALS sigue aumentando esa presencia en Latinoamérica y pues básicamente del desarrollo personal, la seguridad como prioridad, hacerlo mejor, trabajo arduo y mejora continua, honestidad e integridad y celebrar el éxito. Todos estos son nuestros pilares para brindarles a nuestros clientes esa propuesta de valor que está enfocada en la ciencia, el servicio y la confiabilidad. Y todo esto lo llamamos el ALS Experience, el cual tiene como objetivo principal superar todas las expectativas de nuestros clientes, trabajar con procesos estandarizados y ser ese aliado estratégico para trabajar con innovación, tecnología, ciencia y mejores tiempos de respuesta para que nuestros clientes puedan tomar decisiones informadas en tiempo real. Ahora sí, sin más preámbulos, como siempre lo comento, pues vamos a iniciar con lo que es nuestra webinar y primero vamos a hablar pues de esa importancia
esa importancia precisamente en el diseño de esos planes de muestreo. Primero que nada, comentarles que, como lo había dicho, digamos que en anteriores oportunidades, o como Rodrigo lo acaba de comentar a manera de introducción, muchas de nuestras o de las empresas a nivel de la industria, digamos que no implementan planes de muestreo o no, digamos que hacen un diseño de plan de muestreo de acuerdo a las referencias normativas, porque muchos de ellos, digamos que representan barreras, sobre todo a nivel económico para estas empresas. Básicamente ya vamos a ver más adelante estas referencias normativas, algunas de las más importantes como son, por ejemplo, el tema de la Militar Standard o también, por ejemplo, lo que la ICMSF comunica que se debería tener en cuenta para estos planes de muestreo. Y básicamente lo que buscamos con esta webinar es que ustedes tengan herramientas que les ayuden precisamente a cumplir por lo menos con esa regulación mínima local que se establecen por lo menos en las normatividades, decretos y resoluciones. Y adicionalmente que todos estos temas les permitan también obtener información importante de sus procesos para tomar, digamos que decisiones informadas. Algunos conceptos básicos que necesitamos tener en cuenta antes de iniciar con el tema de los planes de muestreo es básicamente qué es un muestreo y, y el muestreo es un método por medio del cual se escogen muestras representativas de la calidad o condiciones de un todo. Aquí lo que buscamos es que precisamente esa muestra, que es otro de los conceptos que traemos acá, que es una porción de un todo, un producto, un alimento, que esa muestra represente todo, digamos que un todo que va a ser un lote. Entonces, esa muestra debe tener obviamente ciertas características que nos permitan, digamos que tener información de ese todo, de ese lote, y asimismo que podamos tomar decisiones frente a, a eso que está representando esa muestra. Con respecto al análisis microbiológico, pues vamos a ver que es el análisis que se realiza, es la evaluación de una muestra, digamos que a nivel microbiológico, para determinar la presencia o ausencia de microorganismos. Otro concepto importante es la probabilidad, que es el conjunto de las reglas que permiten determinar si un fenómeno ha de producirse, fundado en la suposición, fundando la suposición en el cálculo, las estadísticas o la teoría. Y otros dos conceptos que son importantes son el riesgo, que es que significa por el peligro que supone o la posible contingencia o daño a la que esté expuesto un objeto, y el criterio, que el criterio básicamente es como una norma para conocer la verdad o como digamos que esos límites que nos va a permitir juzgar si algo es conforme o no es conforme. Ya teniendo en cuenta esto, pues entonces lo primero será, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué esperamos nosotros que tenga un diseño, digamos, de ese plan de análisis o muestreo? Entonces, aquí hay varios ítems que les va a permitir a ustedes, de alguna manera, tener ciertas herramientas que les va a ayudar como tal a tener un plan de muestreo que sea sólido y les permita obtener información que sea importante. Recordemos que el muestreo no solamente es un tema que pide la regulación, sino que nos ayuda también de alguna manera a determinar esas características de nuestro proceso, la inocuidad de nuestro proceso, así mismo como de nuestros productos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos beneficios o qué es lo que nosotros esperamos obtener a partir de ese diseño de plan de muestreo y análisis? Básicamente de los temas que esperamos a la evaluación de las muestras. Entonces, uno de los temas importantes es que nosotros debemos definir unos objetivos claros del por qué, digamos, vamos a empezar a construir un plan de muestreo, a diseñar un plan de muestreo. ¿Cuál es el objetivo de ese plan de muestreo? Otro tema es obtener información valiosa para tomar decisiones. Vemos que, por ejemplo, en algunos casos, empresas necesitan liberar productos y obviamente para liberar esos productos necesitan saber cómo está en general la inocuidad de los mismos. Otro es asegurar la calidad, que pues tiene que ver mucho con este tema. Y por último, cumplir requisitos de entes reguladores y clientes. Entonces aquí también vemos que a veces el que no tengamos o no cumplamos con esos objetivos de calidad, pues puede ser una barrera comercial para la final, obviamente, poder comercializar nuestros productos. Importante, consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de implementar un plan de muestreo.
Yo digamos que quiero que este tema sea un poco más llevado como a esas herramientas que ustedes deben de tener, saliéndonos un poco, o sea, digamos que considerando la parte técnica, pero como yo les decía al principio de la webinar, no solamente viendo qué es lo que ustedes deberían implementar a nivel de esa regulación que existe y esas normas, sino dándoles esas herramientas que les permita a ustedes realmente tener información y de alguna manera soportar que ese muestreo está asegurando la inocuidad de sus productos. Entonces, básicamente, alguna de las consideraciones que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, al principio, determinar ciertos los niveles de contaminación inicial de, por ejemplo, como son las materias primas o determinar, por ejemplo, en qué rango yo espero también tener, por ejemplo, mi producto terminado. Dental de patógenos también constituye una herramienta importante para asegurar la inocuidad de nuestros productos al final. La vida útil y el muestreo de riesgo, considerar sobre todo todos esos riesgos que tenemos asociados a la inocuidad del producto. Considerar que el muestreo no reemplaza tampoco el control de los procesos, que hay otras herramientas como, por ejemplo, las inspecciones visuales, capacitación del personal y el seguimiento como tal a, les pedimos excusas si hubo alguna interrupción en el audio. Voy a volver a repetir la información de esta diapositiva eh, y básicamente esperamos pues que ya que haya quedado todo resuelto. Bueno, prosiguiendo con la presentación, pues les hablaba acerca de las consideraciones a tener en cuenta al momento de implementar un plan de muestreo y les estaba comentando que todo esto que hace parte de esta torta que les estoy mostrando aquí en la gráfica que se está presentando, básicamente todo esto hace parte o se deriva, digamos que en la inocuidad del producto. Entonces tenemos básicamente los siguientes ítems que es importante determinar niveles de contaminación en los diferentes procesos o partes de nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de las materias primas, donde muy seguramente si nuestro producto va a ser procesado, pues al principio va a tener una carga microbiana y posteriormente puede tener otra. Entonces, importante también que determinemos esos niveles de contaminación que queremos, digamos, de alguna manera controlar o eliminar en cualquier parte del proceso. Otro de los temas importantes es la validación de los procesos de limpieza y desinfección. Como sabemos, muchos de las superficies que tenemos contacto o que tienen contacto con el producto pueden llegar a afectar la inocuidad del mismo. En ese sentido, todos estos POEs o estos procedimientos operativos estándar que tienen a la final, digamos que impacto sobre los productos terminados, la idea es que se validen para que podamos estar seguros que no están aportándole una carga o una contaminación cruzada a nuestros productos terminados. El monitoreo ambiental de patógenos y muestras investigativas, digamos que son otra de las herramientas que tenemos para, de alguna manera, prevenir precisamente todos esos tipos de contaminaciones que se pueden dar a nivel de nuestro proceso. Y aquí digamos que sí es importante que estos planes de muestreo sean dinámicos, es decir, que si ya tenemos algo controlado, que siempre nos da dentro de especificación,
pues podamos de alguna manera hacer ese plan de muestreo dinámico en la medida en que nosotros estamos viendo o evidenciando ciertos riesgos todo el tiempo en nuestro proceso, y la idea es que validemos que esos riesgos pues no se configuren ya después en una contaminación de nuestro producto terminado. Importante tener en cuenta también los temas de vida útil y esos muestreos que tienen ese enfoque de riesgo, porque a partir de esto, como yo les nombraba en el monitoreo ambiental de patógenos, podemos precisamente controlarlos y validar que han sido controlados a partir de las muestras que tomamos. Temas importantes: el muestreo no reemplaza el control de procesos. Esto quiere decir pues que ese muestreo muchas veces debe ir acompañado, por ejemplo, de temas como inspecciones visuales, capacitaciones y refuerzos con el personal, porque esto nos va a permitir precisamente que estos planes de muestreo pues sean implementados de mejor manera y que adicionalmente sean sostenibles con el tiempo. Y por último, el muestreo de aceptación por sí solo no garantiza la inocuidad del producto. Esto quiere decir, como ustedes saben y ya lo vamos a ver más adelante, los muestreos son una parte de un todo o de un lote. Y básicamente ese muestreo, digamos que la idea es que entre más representativo sea, vamos a tener un menor riesgo de que posiblemente ese lote vaya a haber o vaya a existir alguna unidad que pueda estar contaminada, pero siempre hay un riesgo, y ese riesgo, digamos, muchas veces es asumido por el consumidor quienes consumen los productos. Entonces, en ese sentido, es importante que también existan las inspecciones visuales, que hagamos un control del proceso también y que estemos de alguna manera verificando o haciendo ese plan de muestreo dinámico para cubrir diferentes riesgos que están asociados precisamente a la inocuidad del producto. Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues algo que también digamos que soporta mucho estos planes de muestreo es la validación y seguimiento de los mismos, la inspección y el control del sistema de gestión de calidad y esos muestreos básicamente de aceptación que nos van a dar información relevante para tomar esas decisiones a nivel de nuestros productos. Un tema importante que les quiero mostrar acá, y es básicamente algo de lo que les estaba hablando, y es cuando uno tiene un sistema de gestión de calidad, digamos que muy bien implementado, normalmente esos riesgos que nosotros tenemos o esos recuentos microbianos van a estar bastante controlados, como se ven aquí en la gráfica. Sin embargo, digamos que a partir lo hemos evidenciado también, digamos que la industria, que cuando no hay una implementación de BPMs o no se han implementado esos sistemas de gestión de calidad, los datos fluctúan bastante. Entonces, digamos que vamos a ver esto que ustedes ven acá. Si ustedes se dan cuenta, incluso están por fuera de los límites que nosotros hemos especificado, y sobre todo esto tiene que ver con precisamente eso que les estaba comentando, que los muestreos pues no van a reemplazar precisamente esos controles que ustedes tengan a nivel de su proceso. Más bien, digamos que van a ayudar a validar precisamente todos esos controles que ustedes estén implementando. Bueno, ya ahora sí entrando en la parte técnica, pues contarles aquí que normalmente cuando uno define un, digamos que un criterio de muestreo, es importante que dependiendo de este plan de muestreo y los criterios de aceptación y rechazo determinados, digamos que se tenga en cuenta lo que es esa curva de operación que nos va a permitir determinar la confiabilidad de nuestro plan de muestreo. Aquí lo que ustedes están viendo es precisamente una curva de operación con un tamaño de muestra de una unidad. Y aquí, básicamente, aquí hay un porcentaje de unidades defectuosas que hacen referencia a ese muestreo que nosotros tenemos. Con una unidad, pues básicamente la curva, esa curva de plan de muestreo, pues va a ser bastante, eh, digamos, va a tener un riesgo bastante significativo, y aquí lo estamos viendo. Y a medida que, digamos, que se están teniendo en cuenta más, o sea, un muestreo de más unidades, esa probabilidad, digamos, a medida que, perdón, que la muestra es más pequeña, la probabilidad de encontrar unidades defectuosas es menor, y cuando es mayor la muestra, como se ve acá, pues la probabilidad de encontrar esas unidades defectuosas es mayor. Esto, pues aquí lo que vemos es un riesgo, obviamente, que cuando el muestreo es más pequeño,
pues vamos a tener un riesgo mayor que va a ser asumido por el cliente y pues un riesgo menor en el que nosotros vamos a decir, pues básicamente ya con esta muestra tan pequeña, pues estamos definiendo si un lote es apto o no apto. Entonces, esto tiene que ver, este concepto básicamente se basa en que nosotros debemos saber cuál va a ser esta curva de operación porque entre un número mayor de muestras tengamos, pues el riesgo para nuestro consumidor va a ser menor, pero en un número menor de muestras que tengamos, pues va a ser mayor ese riesgo de que tengamos de pronto alguna unidad defectuosa que no estemos visualizando. Entonces, eso es uno de los conceptos básicos acerca de los planes de los planes de muestreo que tienen que tener en cuenta al momento de establecer precisamente ese criterio. Y ahora vamos a entrar a ver algunos de los más importantes, esos criterios más importantes que tienen referencia pues ya normativa. Uno es la ISO 2859-1 del 2013, que básicamente es en la cual se basa la Military Standard 105D. Aquí lo que nosotros vamos a ver, o como primer, digamos que criterio, lo que vemos es que hay que establecer, bueno, o se establece un procedimiento de muestreo para llevar a cabo una inspección por atributos sobre un lote. Básicamente es un muestreo aleatorio, es una inspección por atributos y hay que determinar precisamente ese valor de aceptación que nosotros hemos definido. Ya les voy a mostrar pues, a qué hace referencia el valor de aceptación. Tenemos que asignar obviamente un tamaño de muestra dependiendo del tamaño del lote. Esto es otro de los criterios que utiliza, por ejemplo, esta norma y presenta tres planes de muestreo diferentes, que es uno simple, doble y uno múltiple. Básicamente lo que dice la norma en términos generales es que a partir de un tamaño del lote nosotros definimos un tamaño de la muestra y nosotros deberíamos empezar por el nivel normal de, digamos, de muestreo. Si en este nivel normal de muestreo nosotros digamos que tenemos que tomar, no sé, un ejemplo, 10 muestras por lote, vemos que tenemos en este caso cumplimiento, ¿sí? De 5 inspecciones consecutivas, es decir, de 5 lotes diferentes donde analicemos 10 muestras. Hemos visto que solo se han presentado de pronto dos rechazos de 5 inspecciones consecutivas, o bueno, perdón, se ha presentado dos rechazos de 5 inspecciones consecutivas, lo tenemos que pasar a un reforzado. Y aquí ya no serían 10 muestras, sino, por ejemplo, la norma dice que tendríamos que tomar más muestras, podrían ser unas 15, unas 20, dependiendo de este nivel, lo que diga la tabla que ya vamos a ver. Y de igual manera, si en el muestreo normal vemos que tenemos 10 lotes aceptables consecutivos, podemos reducir la cantidad de muestras que estamos tomando. Es decir, si tenemos 10 puede pasar a 5 y básicamente digamos que esta es la manera en que la Militar estándar funciona. Ahora, aquí les voy a mostrar, digamos que una de la tabla que está relacionada en la Military estándar de cómo hacer para saber qué tamaño de muestra nosotros debemos tomar en este caso. Si tuviéramos un lote de 160 unidades, como ustedes ven acá, tenemos que, aquí tenemos, aquí nos engloba cuántas unidades pues hay en el lote y aquí nos dice que estamos entre 151 y 280, porque pues nuestro tamaño del lote es de 160, ¿vale? Entonces caería aquí en este rango en la tabla y como ya les comenté, entraríamos con el nivel de inspección normal, que es este nivel 2. Esto fue lo que vimos en el cuadro pasado que les comenté, que es el normalito. Si vemos entonces aquí cruzando, digamos que la tabla del nivel de inspección con la cantidad de muestra de mi lote, tendríamos la letra G. Esta letra G pues nos va a hacer referencia en una siguiente tabla que también la provee la Militar Standard, nos va a dar referencia al número de muestras que debemos tomar. Si ustedes ven acá, hay un número C, que es la letra que nos dio, y el número N va a ser la cantidad de muestras que vamos a tener que tomar de ese lote. En este caso, por ejemplo, la Militar Standard les diría que de un lote deben tomar 32 muestras y aquí, si cruzamos, digamos que el AQL, que es nuestro nivel de aceptación, aquí yo digo que mi nivel de aceptación va a ser el 10%, es decir, máximo voy a permitir que el 10% tenga, eh, digamos que tenga ese precisamente ese riesgo de ahí para allá, es con un nivel
digámoslo así, de, de error del 10%. Entonces aquí tenemos el AC, el número AC, que es el número de unidades defectuosas para aceptar, y el RE, que es el número para rechazar. ¿A qué se refiere? Que con esta letra G tenemos que tomar 32 muestras, de las cuales máximo 7, con este nivel AQL de aceptación que es 10, máximo 7 de esas muestras, de esas 32, pueden dar por fuera de especificación de acuerdo a la norma pues que le aplique al producto. Y ya si tenemos 8, de ahí para arriba, el producto o el lote va a ser rechazado. Esa es la forma en que la Military Standard pues define como tal cómo, dependiendo del tamaño de la muestra del lote, deberíamos, digamos que tomar una cantidad de muestras y con cuántas rechazamos el lote y con cuántas, digamos que lo aceptamos. Básicamente, si se dan cuenta, pues con una cantidad de un lote pequeño como de 160 muestras, pues vamos a necesitar una cantidad o un muestreo de 32 y pues esto es lo que constituye, lo que yo les comentaba, que constituye una barrera muchas veces para los productores de alimentos o productores de otros tipos digamos, de materias primas en general, que a la final pues encuentran una barrera en la implementación de estos planes de muestreo que tienen una referencia ya normativa. Volviendo a la tabla, que me parece importante contarles, pues aquí cuando se ven que esos 32 lotes que esos 10 lotes, perdón, cumple con ese tamaño de muestra, pues la podemos pasar a un reducido. Y si se dan cuenta, pues aquí ya tienen, van a tener una letra diferente, por ejemplo, en este caso es la E, y si pasamos a verificar la E, pues ya no serían 32 muestras, sino 13 muestras, ¿sí? De las cuales, si vemos acá, pues máximo se permiten 3 por fuera de especificación, ya con 4, pues el lote sería no aceptable en un nivel de aceptación del 10%. Y de igual manera, si es reforzado, pasaría a la letra H, y si se dan cuenta, pues en la letra H ya son 18 muestras más que tendríamos que tomar bajo este criterio. Entonces, eso es lo que es en referencia a la militar estándar. Ahora hay una, digamos que me parece un poco más aterrizada, sin embargo, pues aún sigue siendo bastante difícil de implementar, y es la ICMSF, la versión 8, donde nos habla también acerca de cómo establecer un plan de muestreo, pero ya este con un enfoque de riesgo. Y aquí nos habla, sobre todo a nivel de microbiología, cómo algunos, digamos que define como tal o de alguna manera establece unas clasificaciones para los diferentes tipos de riesgo que tenemos a nivel microbiológico, donde establece que hay unos muestreos de tipo utilitario, donde básicamente se verifican algunos microorganismos que producen deterioro o reducción de la vida útil sin impacto a la salud. Están los indicadores, que es lo que nosotros conocemos como los coliformes, las enterobacterias. Incluso aquí podríamos tener también los mesófilos o el recuento total de microorganismos que nos permiten evaluar el uso de BPMs, pero también la reducción de la vida útil. Y tenemos también peligro moderado, los cuales no ponen en riesgo la vida, dice que causan enfermedad de corta duración limitante pero sin secuelas, como son el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, Clostridium perfringens y el norovirus. Ya peligros serios como la salmonella, la shigella, la yersinia y la listeria, que pueden ser incapacitantes, pero usualmente no ponen en riesgo la vida. Sin embargo, pues aquí en rojito está la listeria monocitógenes, porque hay algunas poblaciones que están, o sea, que son vulnerables, digamos, que a este tipo de microorganismos, como son las mujeres embarazadas, donde sabemos que puede causar abortos. Peligros serios como la E. coli 157H7, el Clostridium botulinum y el Cronobacter, donde estos sí definitivamente, dependiendo, digamos, de la carga microbiana, pueden llegar a causar la muerte o tienen secuelas crónicas o enfermedades de larga duración. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, ellos establecen, digamos que un cuadrito que es muy parecido pues, a lo que nosotros vemos en las matrices de riesgo, y ellos tienen en cuenta, uno, pues digamos que ese impacto de ese peligro que se pueda llegar a dar, y pues el tipo de microorganismo que estamos evaluando y de acuerdo a esa clasificación que ellos le dieron. Entonces, como ustedes ven acá, en casos, por ejemplo,
Si me permiten, les voy a mostrar acá. En casos donde los microorganismos tienen un riesgo severo o directo, como es la Escherichia coli 157H7, y el impacto o por alguna de las razones del proceso o las condiciones del proceso, podamos ver que pueda ese impacto, digamos que, o ese riesgo configurarse en un peligro, pues vamos a tener unos casos donde sencillamente el muestreo es de 60 muestras por lote, teniendo en cuenta que ninguna de ellas puede estar presente ese microorganismo. Ahora, obviamente, esto es un criterio que puede ser subjetivo, pero dependerá mucho también de precisamente ese reconocimiento de esos procesos que tenga cada una de las empresas que están implementando pues este plan de muestreo, de esa matriz de riesgos que puedan definir o esos riesgos que tengan en sus procesos. Y dependiendo de eso, pues aquí pueden digamos que clasificar su plan de muestreo y saber cuántas muestras pueden ustedes tomar dependiendo de esos riesgos. Eh, Aquí, por ejemplo, otro ejemplo es un riesgo moderado directo de dispersión limitada. Si vamos a digamos que al cuadro que teníamos anteriormente, vemos que los riesgos moderados directos de dispersión limitada tienen que ver con precisamente estos peligros moderados como el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus o el Clostridium perfringens. Aquí, por ejemplo, uno de los claros ejemplos que tenemos estos son, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, en las comidas que son preparadas y que se guardan, o sea, los alimentos preparados que de pronto para los bazares, a veces fiestas donde se hace, digamos que una cantidad, no sé si han escuchado que varios de los casos de intoxicaciones pues han sido por arroz que ha sido recalentado y demás. Ahí estos entran, digamos que en este peligro moderado y básicamente pues digamos se presentan temas de complicaciones a nivel gastrointestinal, pero que no son limitantes, que luego, digamos que se contuvo ahí en ese momento, que no llegó a tener un impacto mayor, no adicionar un nuevo peligro después del evento. Y pues en estos casos el número de muestras tendría que ser de 5 con máximo una muestra fuera de especificación y pues esto nos permitiría tomar decisiones sobre un lote. Básicamente, esos son como los dos más importantes que tenemos, los dos criterios más importantes que tenemos en la actualidad frente a los planes de muestreo. Sin embargo, pues de esto se trata de, como yo les decía, darles herramientas que les permitan de alguna manera implementar controles que les digamos, den información relevante en el proceso y sobre la inocuidad de sus productos. Por último, pues tenemos los planes de muestreo que contemplan las normatividades vigentes, que aquí pues ellos muchas veces no tienen en cuenta precisamente esos tamaños del lote, sino que dicen, aquí como para que vean un ejemplo, tienen un número de muestra que es el N de 5 unidades, un límite inferior y un límite superior pues en la cantidad de microorganismos que deben existir y un C que les permite, digamos, de alguna manera digamos, tener un rango en el cual entre ese límite máximo y mínimo puede existir un recuento o una cantidad de microorganismos. Para que ustedes, digamos, que sepan cómo interpretar esta norma, aquí, como les decía, pues está el número n, por debajo del límite inferior se dice que tiene una calidad buena, entre el límite mínimo y el máximo se dice que tienen una calidad aceptable y máximo entre estas 5 muestras, 2 pueden caer entre este límite mínimo y máximo y las otras 3 deberían estar por debajo del límite mínimo. Si ya tuviéramos un ejemplo, si ya tuviéramos 3 de esas muestras que estuvieran aquí entre este límite y este máximo, ya, por ejemplo, mi lote no cumpliría. Es decir, que de 5 muestras que evaluemos, si tenemos una con 2000 UFs en coliformes, otra con 3000 y otra con 4000, y otras 2 por debajo de este límite, pues ya no cumpliría con el criterio. Obviamente, si todas están debajo de este límite mínimo, pues cumpliría con el criterio de la normatividad, pero así es como, digamos, se interpreta esta normatividad vigente. Entonces, la normatividad muchas veces también les habla de cómo, digamos, de esos planes de muestreo que ustedes pueden implementar para dar cumplimiento, conformidad de digamos, de esos lotes.
Normalmente lo que se hace en la actualidad o lo que los clientes hacen en la actualidad es que con base en estas resoluciones, pues solo toman un número, un n igual a 1 de muestras y con eso toman decisiones. Pero en ese caso sí les quiero comentar que es importante que ustedes vean que pues hay un riesgo grande porque básicamente con una sola muestra y pues si por ejemplo es un lote de 10.000 unidades, pues puede ser que las otras 9.999 no estén o no tengan la misma, digamos que, calidad o inocuidad que estamos evaluando en esa sola y para que sea representativo por lo menos deberíamos utilizar una cantidad de muestras aún mayor. Yo digamos que como herramienta, como les decía, cuando se dan estos casos y no se tiene el presupuesto para tomar ni siquiera de pronto lo que pide la resolución, sí se recomienda que de todas maneras se lleve un seguimiento periódico o mensual de sus productos, que cuando tengan una desviación puedan aplicar realmente el criterio de la normatividad. Eso es algo que les va a permitir de alguna manera, cuando existan esas desviaciones, tomar una muestra representativa y a partir de eso soportar, por ejemplo, acciones correctivas que pueden estar obviamente encaminadas a mejorar la inocuidad de ese producto, porque si lo seguimos haciendo con una muestra, definitivamente estamos sujetos a que tengamos un riesgo bastante grande y sobre todo para el consumidor de los productos. Entonces, este es otro de los criterios que utilizamos. Entonces ya vimos tres, resumiendo un poco, vimos que teníamos la Militar Estándar, estaba la ICMSF y también vimos que la normatividad vigente establece una cantidad, digamos, de unidades que debemos tomar en cada uno de esos lotes para dar conformidad o no de nuestros productos terminados. Importante que deben saber, digamos, para tomar decisiones frente a los muestreos y a veces algo que nos pasa también en los laboratorios es que hay muestras que se toman y se llevan a diferentes laboratorios. Y aquí les quiero mostrar este tema que lo dice también la ICMSF y que ya ha sido validado en cómo se distribuyen los microorganismos. Y aquí es muy importante precisamente todo el tema de que las muestras sean significativamente representativas de un lote. Porque, por ejemplo, los microorganismos que son indicadores se distribuyen así como lo ven acá, de manera homogénea. Normalmente se distribuyen de manera homogénea en un producto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo esta porción de acá, esta porción que estoy tomando acá, y uno de los laboratorios se llevó esta porción, otro se llevó la de la mitad y otro la de abajo? Pasa que uno de los laboratorios va a reportar que tienen recuento por ejemplo, de un mesófilo, de unos coliformes, y los otros dos no. Y esto es algo que ocurre cuando las muestras no son representativas, no han sido homogenizadas, digamos que lo suficiente. Incluso en una misma muestra, en una misma muestra de un mismo lote, puede pasar que en esa misma muestra digamos que la dispersión de esos microorganismos no sea homogénea. Entonces, esto puede llegar a pasar y a veces nos preguntamos, oiga, pero es que yo no confío en este laboratorio porque pues le envié una muestra y este me dio y estos otros dos no me dieron. ¿Qué está pasando? Básicamente, estos son uno de los criterios que pues hay que considerar cuando se trata de microorganismos indicadores y aún más cuando hablamos de microorganismos, por ejemplo, que son patógenos, porque su distribución va a ser a este nivel. El patógeno normalmente se localiza en una parte, digamos que específica del producto, y esto sobre todo porque normalmente los alimentos que son producidos como o que tienen mayor riesgo, por ejemplo, de patógenos como cárnicos y demás, no están sujetos a que estos microorganismos son propios del producto, sino como tal del proceso. Y normalmente estos patógenos, esta contaminación llega por contaminación cruzada. Esto es lo que yo les puedo hablar desde la experiencia. Entonces, si tenemos un lote, puede ser una contaminación muy puntual de patógenos que puede hacer, digamos que si tomamos una muestra que esté por acá, que esté por este lado, pues no vamos a evidenciar esa contaminación. Pero si tomamos, por ejemplo, una muestra de acá y de este lado, posiblemente sí, con estas cuatro muestras vamos a poder identificar este patógeno. De ahí la importancia, obviamente, de que se tomen muestras significativamente representativas de un lote.
Otra cosa es que los muestreos normalmente se centran en los productos terminados y los criterios establecidos en en la reglamentación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estos temas en producto terminado, nos sirve mucho precisamente tener en cuenta todo eso que yo les comenté que debería ir en ese diseño de ese plan de muestreo o análisis, y es precisamente la validación de nuestros procesos de limpieza y desinfección, saber cómo están también durante ese proceso la manipulación de esos alimentos, o sea, es decir, tomar frotis de manos, de superficies, incluso del agua, que es otro importante. Entonces, todo este tema, digamos, o todas estas consideraciones son importantes. Otro tema es que sin el análisis de los datos, pues esta información no nos va a servir de nada. Entonces, en ALS, por ejemplo, uno de los servicios que prestamos precisamente es, tenemos un equipo que está obviamente dispuesto precisamente para dar toda esta información y para ayudarles a interpretar pues esas tendencias. Y lo último es que las acciones correctivas pues no son suficientes para eliminar las desviaciones halladas normalmente, sino que debemos ver dónde está el análisis de causa, dónde se está presentando la causa de esa contaminación, y pues en este caso el plan de muestreo nos ayuda mucho si es completo. Ya como para, digamos que ya ir terminando o finalizando, digamos que este tema o cerrándolo un poquito, perdón, ¿qué es importante? Entonces, ¿qué factores debemos considerar ya teniendo en cuenta toda esta información? Pues básicamente debemos tener un objetivo claro de para qué nos va a servir esas muestras que vamos a tomar. Si el plan de muestreo está definido para validar los procesos de validación de un proceso, pues debemos ver y debemos saber claramente qué muestras nos van a permitir y con qué microorganismos vamos a contar o con qué parámetros vamos a contar para cumplir ese objetivo. Si vamos a cumplir la norma, tener en cuenta, pues, obviamente el número de muestras que pide la norma, tener en cuenta esos límites máximos y mínimos. Bueno, que el muestreo tenga un objetivo, siempre es importante. No que definamos un plan de muestreo porque es que a mí me dijo el ente regulador que yo tenía que medir entonces manipuladores, entonces yo tomo uno al mes y pues definitivamente no sé, ni siquiera sé si va a tener una variación o va a ser representativo, o si el manipulador va a ser en la parte de empaque o de la de materias primas, o si los límites me van a permitir tener información que me permita tomar decisiones o no. Otro tema es dónde muestrear el proceso, la etapa del sistema. Esto es muy importante porque hay áreas en las que tenemos una carga microbiana más alta. Entonces, por ejemplo, para el caso de las empresas de cárnicos o cualquier empresa que tenga procesos donde posteriormente haya una intervención a nivel de desinfección o térmico, básicamente pues vamos a tener diferencias en los recuentos que tenemos en esas diferentes partes del proceso. Entonces no se espera, muchas veces durante los procesos operativos, no se espera que se elimine totalmente la carga microbiana, sino que se controle en un límite. Y tenemos que saber también que, digamos que cuáles van a ser esos límites que vamos a establecer y que esos límites nos permitan tomar decisiones. Posteriormente, ¿cuándo muestrear? ¿Cuándo debemos hacer esa toma de muestras? Si es antes o es durante la operación o es después de la operación, antes de los procesos de limpieza, ya en el área de empaque, dónde y en qué momento, cuándo. Y la cantidad de muestras y frecuencia que vamos a tomar. ¿Qué analizar? Entonces aquí, como yo les mostraba, pues están los indicadores, los microorganismos patógenos o alterantes y los criterios pues, microbiológicos que ya tengan estipulados dependiendo de la normatividad, dependiendo de sus criterios internos, o incluso a veces tenemos clientes que nos piden que cumplamos con ciertos estándares de calidad. Importante que ustedes sepan que cada uno de esos parámetros les va a dar información sobre su producto e incluso indicios de cómo pueden mejorar su proceso o de dónde puede prevenir esa contaminación. Ya sabemos algunos ejemplos claros que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, que la Escherichia coli nos indica, por ejemplo, una contaminación fecal, así como, por ejemplo, el tener una alta cantidad de microorganismos mesófilos en una muestra puede indicar, pues ya digamos que una vida útil reducida, o el igual tener mohos y levaduras en un producto puede indicar que la vida útil está llegando a su fin o que tenemos un problema ambiental en nuestra planta. Otro tema es el método de muestreo, pues la mejor manera de recuperar los microorganismos a evaluar. Por ejemplo, les doy el caso de lo que nos pasaba con las industrias avícolas. A veces cuando tomamos las muestras
digamos que para Campylobacter, sobre todo para analizar Campylobacter, que es un microorganismo que es difícil recuperar, digamos que esos métodos de muestreo fueron avanzando y hoy en día lo hacemos por un método que se llama el método de enjuague. Antes se hacía, digamos, normalmente tomando un pedazo de la muestra y obviamente haciendo pues todo el proceso de siembra en el laboratorio. Pero es importante que se tenga en cuenta esto y que el laboratorio conozca muy bien cuál es la mejor manera de recuperar microorganismos. Así de igual manera como, como lo hemos visto, pues también es importante el análisis de la información y esto es sobre todo uno de los temas más importantes y con lo que ustedes pueden contar como siempre con ALS para que les ayude obviamente a analizar la información. Herramientas útiles en la construcción de plan de muestreo, tener en cuenta que muchas veces es importante reconocer que tenemos riesgos a nivel de la producción primaria, hay riesgos inherentes a las materias primas, ingredientes, a los procesos, el ambiente, el producto terminado y la vida útil. Pero si se tienen en cuenta todos estos, un plan de muestreo bastante completo tendría que abarcar cada uno de estos procesos o por lo menos controlarlos para que todo esto se derive pues obviamente en un producto inocuo. Y aquí podemos establecer, dependiendo de estos pues, riesgos altos, medios y bajos, y básicamente tener en cuenta esto para establecer pues, dónde vamos a enfocar nuestros planes de muestreo. Em, ya por último, terminando, importante, pues que obviamente todos estos requisitos de los sistemas, o todo esto que les comenté, pues va a ayudarles a cumplir con requisitos de los sistemas de gestión de calidad, clientes, entes reguladores. Precisamente todo esto les va a permitir también validar procesos de limpieza y desinfección, condiciones de higiene, validar procesos térmicos, cumplir con requisitos de la normatividad vigente y básicamente toda la calidad de sus procesos se deriva en la calidad del producto. Entonces, no solamente enfoquen sus planes de muestreo en el producto terminado, sino incluso también en lo que es como tal el proceso productivo. Y por último, ya para terminar esta última diapositiva, resumiendo un poco y digamos dándoles ya temas que ustedes puedan utilizar, yo digamos como coordinador, bueno, líder de esta área que he tenido experiencia, digamos que con varias empresas, yo les diría que lo importante es que ustedes definan es precisamente esos riesgos que ustedes tienen allá a nivel de planta. Que todos los muestreos que ustedes utilicen precisamente tengan un objetivo que va a ser obviamente prevenir y cuidar que esos riesgos a la final no se configuren y que para esto tienen varias herramientas. Yo siempre les digo, traten de cumplir con la normatividad vigente, que es obviamente de obligatorio cumplimiento, como son las resoluciones, que a veces no tienen en cuenta incluso esos cantidades de lotes o ese número de muestras de lotes, pero que sí definitivamente definen un número de muestras. Y sobre todo cuando tengamos problemas a nivel de calidad en nuestros productos, debemos de igual manera tomar esa herramienta que nos da la Militar Standard y es donde debemos ser un poco más estrictos en esos planes de muestreo, tomar de pronto aumentar el número de muestras para hallar la causa raíz de esa desviación que estamos obteniendo a nivel de producto terminado en nuestro proceso y validar obviamente que esas acciones correctivas que estamos tomando han sido efectivas para obviamente eliminar estos riesgos o por lo menos controlarlos. Otro tema es importante que las metodologías utilizadas para el análisis sean confiables. Por eso les recomiendo que, pues, obviamente cuenten con laboratorios acreditados como lo es ALS en la 17025. Al momento de establecer un criterio de evaluación, asegúrese que también cumpla con otros criterios de referencia normativas, porque puede ser que usted tenga un criterio interno, pero ese criterio interno que usted estableció sea tan laxo que después cuando digamos que el ente regulador le vaya a pedir de pronto digamos, certificados referente a la evaluación de estos productos, pues no vayan a estar cumpliendo con ellos. Entonces asegúrese que sus criterios cumplen también con la normatividad vigente. La cantidad de muestras a tomar puede ser considerada dependiendo del riesgo, que esto es lo que ya les hablé. Es muy importante que ustedes, digamos que soporten de todas maneras esos planes de muestreos a partir de todo esto que les he comentado y que tengan digamos que una referencia a la normativa o por lo menos a una validación que ustedes hayan realizado en planta sobre esos criterios. De acuerdo al presupuesto de la planta y al riesgo identificado en la muestra, se pueden realizar pools de muestra en que permitan dar cuenta de un resultado más representativo. Aquí lo importante
A la final es que ustedes aseguren que esa muestra es representativa de un lote y yo, por ejemplo, puedo, si el N es de 5, puedo tomar un pool de 5 muestras de un lote y a la final, pues sobre eso decidir si mi lote es conforme o no conforme. Esta es otra de las herramientas que les doy porque pues va a ser bastante importante ahí para esa toma de decisiones. ¿Cuál es el riesgo? Que no sepamos en cuál de las muestras pues fue la desviación. Documente siempre su plan de muestreo y los soportes normativos y referencias bibliográficas. Siempre documentelo porque esto le va a permitir, obviamente, evidenciar la mejora que ha tenido y que el plan de muestreo siempre sea dinámico. Como les decía, los planes de muestreo están sujetos a mejoras y cambios, ya que una vez se controlan ciertos riesgos, se pueden enfocar esfuerzos en otros muestreos que puedan prevenir otros riesgos. Importante, el plan de muestreo debe, ojalá, cambiar por lo menos durante un tiempo y sobre todo cuando ustedes tengan controlado. O sea, si todo les está dando bien, pues sencillamente ya no están obteniendo información importante, están diciendo como, bueno, ya todo me está dando bien, pero seguramente ustedes pueden identificar otros riesgos que puedan darles cuenta de temas que les ayuden a mejorar. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco por el espacio. Espero que les haya sido de utilidad. Y obviamente vamos a proseguir con el tema de preguntas que tengan. Muchas gracias, Johan. Muy importante todo este conocimiento que compartes con nosotros. Realmente es muy interesante este tema y importante resaltar todo el compromiso que ALS, Life Science Colombia, Brasil, Perú, México, tenemos con la industria alimentaria. Nosotros poseemos un listado importante de métodos acreditados y de hecho dentro de los cuales se incluyen metodologías por técnica PCR para ofrecer unos tiempos de respuesta muy cortos y dar cumplimiento a todas esas necesidades que nuestros clientes tienen de tomar decisiones oportunas e informadas. Hemos recibido varias preguntas. eh, Vamos a buscar el espacio porque ya no tenemos mucho tiempo, tenemos 3 minutos para resolverlo. Eh, a ver, la primera de ellas, Johan, ¿cuál es la frecuencia de muestreo que se recomienda o que es la más adecuada? Vale, gracias por las preguntas que están realizando. Yo les comento que, pues, en referencia a las frecuencias de muestreo, digamos que la normatividad normalmente exige que sea por lote. Sin embargo, obviamente, como ya lo hemos dicho durante la webinar, eh, lo que nosotros sí, o lo que sí espera por lo menos el ente regulador, es que nosotros hayamos hecho una verificación por lo menos de los diferentes tipos de productos y referencias que tenemos, digamos que nosotros, o que producimos en nuestras plantas. En ese sentido, por lo menos debería ser la frecuencia ser de manera mensual para verificar los productos que tenemos o que estamos produciendo. Ahora me dirán, no, pero es que yo reproduzco 200 o 300 referencias mensuales y pues me queda muy difícil tener que pues validar cómo está o evaluar todos esos productos. Pero por lo menos si uno necesita establecer un cronograma donde, por ejemplo, en un periodo, no sé, si son 300 referencias para esos casos donde tenemos bastantes referencias, es importante que nosotros tengamos un cronograma definido donde durante un tiempo que no sea de más de un año podamos de alguna manera cubrir la frecuencia o por lo menos revisar, evaluar ese producto. Ahora, ¿cuánto hay que tomar de cada uno de esos productos? Como yo ya les dije, importante que nos vayamos a la normatividad si no tenemos la oportunidad de pronto de tener acceso a implementar una militar estándar o, por ejemplo, lo que dice la ICMSF. Sí importante que vayamos a las resoluciones y decretos que son de obligatorio cumplimiento. Ahí hay unos números N de muestra que les va a permitir evaluar cada uno de esos lotes y si encontramos que alguno está teniendo, digamos, inconvenientes o problemas de calidad porque no cumplen con esos límites, importante que demostremos o que hagamos, digamos, que muestreos más exhaustivos como lo pide la Militar Standard
sea, tomando como en cuenta ese soporte y que una vez evidenciemos que hemos logrado, digamos, que superar ese impasse o esa desviación, pues ya podemos volver a ese muestreo normal o incluso, de acuerdo como lo dice la Military Standard, a un muestreo un poquito más laxo. Bien, creo que nos queda solo un minuto. Bueno. Eh, al- Pues aquí hay una pregunta que dicen que con base a qué se elige el AQL, que es el nivel de aceptación. Muchas gracias por la pregunta, es de las preguntas pues que no, digamos que no, de pronto que no les comenté, pero básicamente el AQL es el nivel de aceptación que ustedes van a tener digamos que como tal en su empresa. Esto es como algo parecido, yo no sé si ustedes han escuchado el término los estándares de desempeño. Muchas veces cuando nosotros tenemos estándares de desempeño, digamos que nosotros decimos como, oiga, voy a permitir, lo que normalmente se hace en las empresas, mejor dicho, es permitir máximo un 5% de, digamos, de un nivel de aceptación o digamos de error máximo del 5%. Yo traje aquí el nivel del 10% porque sobre todo se han visto que estándares de desempeño en el AQL, por ejemplo en el tema de cárnicos, van del 10 incluso hasta el 20% cuando se habla de salmonela o otros patógenos. Sin embargo, este valor de AQL es un estándar de desempeño que se establece a partir digamos, de lo que se espera, de los elementos defectuosos que se esperan. La Military Standard establece como tal, digamos que una referencia. Sin embargo, cuando se habla de este tema, hay que tener en cuenta y bastante importante la normatividad que está de base para estos productos. Es decir, con respecto a la QL, es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, una NTC o una resolución me dice que el estándar de desempeño es de máximo el 20%, pues yo no voy a establecer mi AQL por encima de eso, sino por debajo precisamente de ese número. Si lo establezco por encima, pues ya no estaría cumpliendo con el criterio de la resolución o la norma. Pero básicamente lo que se hace es que normalmente se establecen alrededor de un 5%, un 4% de unidades defectuosas y de ahí para arriba, obviamente, tener en cuenta los criterios de la normatividad, pero dependerá mucho de ese criterio. Muy bien, bueno, ya es en Colombia 1 de la tarde, 02 minutos. Se fue el tiempo volando. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quedan cordialmente invitados para los próximos webinars que se irán desarrollando los días martes usualmente. Eh, Cualquier cambio o modificación en esta programación lo estaremos informando para el próximo año 2022. Sin embargo, quiero recordarles que los días miércoles tenemos webinar que son impartidos desde Norteamérica en idioma inglés. Pueden acceder visitando nuestro LinkedIn ALS Life Science. En días posteriores a este webinar recibirán un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Johan, por tu intervención. Que tengan una excelente semana.